puede ser un factor paralizante, pero también puede ser un factor positivo. Él va a abordar esto porque el miedo es una emoción y esa emoción pues tiene un poder increíble sobre la conducta humana y por eso es tan importante saber y entender, ¿verdad?, cómo manejar estas situaciones. Sin más, porque aquí el experto es Juan Carlos, voy a dejar a Juan Carlos Urías, como ustedes saben, y si alguno hay nuevo, bueno, él es psicólogo, ha sido psicólogo clínico, eh, eh, ha sido asesor también de personas y de empresas, y por supuesto es uno de los formadores de FEPADE, que solemos estar en contacto y ayudar a otras personas, ¿verdad? Así es que Juan Carlos, bienvenido. Bueno, gracias Roberto. Bienvenidos a todos y todas. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Espero que estén bien y que sigan bien, ¿verdad?, dentro de toda esta situación que estamos viviendo. Bien, para desarrollar el tema voy a compartir la pantalla, ¿verdad?, donde vamos a ir viendo las ideas principales en las diapositivas. De ser posible, a lo mejor mientras vaya exponiendo, voy a lanzar algunas preguntas, ¿verdad? No sé qué tan factible es poder platicar en el momento. Pregunto, Bueno, Natalia o Roberto. usted manda, usted manda. Bueno, vamos a ver cómo resulta ahí, ¿no? Bueno, si usted Bien, prefiere, las personas que le quieran contestar pueden activar su micrófono o pueden hacer uso del chat también. Ok. Tal vez Perfecto. sugiero que si platican está bien, porque esto creo que es importante. Y luego que uno deja de platicar, apaga el micrófono. Esto es por los ruidos que tenemos todos en el hogar, especialmente los perros, ¿verdad? Porque los perros se lucen en estas cosas. Vaya, ok. Ok, bueno, voy a compartir entonces ahorita la pantalla. Vamos a ver. Bien, ahí está. Tenemos el poder del miedo en tiempos de coronavirus. Esto no es en tiempos de cólera como la novela de García Márquez, ¿no?, sino que en tiempos de coronavirus. La realidad es que esto poco a poco creo que las personas hemos ido tomando conciencia de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero así como hay información, hay también mucho rumor. Entonces hay que saberse enfocar en lo que nos sirve, ¿verdad? Y vamos a ver que el poder del miedo puede ser destructivo o puede ser constructivo. ¿Okay? Vamos a procurar enfocarnos en que sea constructivo. Hace poco escuchaba en otro webinar a una terapeuta donde le habían mandado una caricatura más o menos como esta, ¿verdad?, con las cuarentenas, el estar conviviendo tanto tiempo juntos, ¿verdad? Entonces ponían, ahora nos vamos a dar cuenta si realmente nos caemos bien unos a otros. La realidad es que mientras más tiempo se comparte, hay que saber cómo convivir unos con otros. Pueden haber más roces, pueden haber más fácilmente malos entendidos, sobre todo si nos está estresando toda esta situación, ¿verdad? Ya sea por el miedo de contagiarnos o por la frustración de no poder tener una vida normal y poder salir y realizar las diferentes actividades a las que estábamos acostumbrados anteriormente, ¿no? Entonces pone a prueba. De hecho, vimos noticias como en varios países asiáticos se habían incrementado las demandas de divorcio, ¿verdad? Pues, esperemos que no suceda mucho por acá, ¿verdad? El punto es que estamos en un ambiente estresante. Y quizás lo primero que habría que decir es que es normal tener miedo. El miedo, al igual que todas las emociones, son como señales de tránsito que nos indican que algo está pasando y que tenemos que tomarlo en cuenta para hacer algo al respecto.
Entonces el miedo no necesariamente es nuestro enemigo. ¿Ya? El miedo al miedo, sí. Entonces hay que saber utilizar ese miedo. Ahora, ciertamente estamos en una situación inusual que no habíamos vivido ninguno de nosotros, ¿verdad? Y que de alguna manera está poniendo en jaque al mundo, y hay que reconocer eso, pero no agrandar más las cosas de lo que son, ¿verdad? Hay una amenaza externa que se puede volver interna. El virus está afuera y se puede adquirir. La realidad es que se puede adquirir. Y eso es parte de lo que genera angustia, preocupación de que lo adquiramos nosotros mismos o seres queridos cercanos a nosotros, ¿no? Y ahí está el temor a la muerte, ¿verdad? Pero hay que poner las cosas también en su justa medida. Recordemos que cerca del 80% de las personas no presentan síntomas serios. Incluso parte de ellos no presentan síntomas. Ni siquiera se dan cuenta que han adquirido el virus, ¿verdad? Y es un porcentaje pequeño de ese 20%, un porcentaje que varía de país a país, del 1 al 4 o 5%, que requieren un tratamiento especializado en hospitales, ¿no? Hay quienes han comparado, al hablar del coronavirus, hablan como de Godzilla anda afuera, ¿no? Es como una amenaza que ahí anda, de la que hay que cuidarse, ¿ya? Pero lo bueno de todo el asunto es que no estamos ignorantes de cuáles son las características de este virus. Sabemos qué tenemos que hacer para cuidarnos. Y a medida que va pasando el tiempo, se van descubriendo tratamientos que ayudan a que la enfermedad no avance, y más probable que vaya surgiendo ya la vacuna que se necesita, aunque eso va a llevar un poco más de tiempo, ¿no? Ahora, todo este ambiente estresante puede dificultar en la vida de la persona y reducir la habilidad de la persona para tolerar o integrar la experiencia que se está viviendo, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y entonces ahí es cuando desborda, ¿verdad? Y la persona entonces comienza a verse afectada más allá de lo normal, digamos, o de lo saludable, ¿verdad? Eh, También la persona puede experimentar una sensación de amenaza a la vida propia, a su integridad y a su cordura, ¿verdad? El estar viviendo con constante miedo, sobre todo si se ve cantidad de noticias y se va chequeando cómo van los números de contagio, no solo en el propio país, sino en los demás países. Y se escucha un noticiero y otro, la persona se va cargando, y eso puede ser un estresor muy fuerte, que es importante entonces de regular y saber elegir qué vamos a ver y qué no vamos a ver, qué nos sirve, qué no nos sirve. Y no solo qué no nos sirve, sino que qué nos daña y tenemos que evitar. Además, tenemos de que el estrés no solo es por la enfermedad en sí, la posibilidad de adquirir la enfermedad, sino que la cuarentena en sí, el encierro. Y ahí vienen varias preocupaciones. Dificultades económicas que pueden ser ya estar presentes o que se prevén en un futuro, dificultades para comprar los recursos necesarios, que pueden ser desde los básicos hasta cosas digamos, no tan básicas, y que tiene que ver con educación, el estilo de vida que estábamos acostumbrados a tener, el cómo va a funcionar nuestra empresa, ¿no? Si vamos a poder permanecer en el trabajo que tenemos, cantidad de preocupaciones sobre el futuro, ¿no? Y luego está el contacto con las personas.
la falta de estar viendo a algunos de los seres queridos, es decir, muy poca cercanía con las personas que nos interesan, o en algunos casos, demasiada cercanía, si toca salir, porque esa cercanía es un riesgo de contacto. Entonces, todo esto mete presión, ¿verdad? Luego, el estar encerrado no elimina el miedo, ¿verdad? Porque el virus ahí continúa. Y el estar viendo las noticias, los rumores, los memes, ¿verdad? Y se escuchan unas versiones, se escuchan otras, no solo en nuestro país, sino que en cantidad de países. Puede ser una sobrecarga muy fuerte y que puede llegar a ser muy dañina en algunos casos, ¿verdad? Yo en lo particular ya he atendido en consulta a varias personas, como creo que llevo ya 3 o 4 personas que están consultando porque ya están siendo afectadas por este miedo originado por la pandemia y la cuarentena. Y luego hay que reconocer que la cuarentena es efectiva para reducir el contagio durante un tiempo, pero también tiene efectos negativos a largo plazo. Mientras más larga es la cuarentena, más síntomas pueden aparecer, síntomas de frustración, depresión, enojo, ansiedad, conflictos interpersonales, ¿verdad? Problemas económicos también. ¿Ok? Antes de pasar a esa parte de qué pasa con nuestro sistema nervioso para comenzar a comprender un poquito, quisiera escuchar qué tanto han podido ver cómo esto ha afectado a las personas, no necesariamente a ustedes, sino que a las personas. Si alguien quisiera comentar qué han podido observar o escuchar. Hay gente que se ha deprimido, hay gente que se enoja mucho, pasa bastante molesta, frustrada. ¿Sí? ¿Alguien? Si alguien quiere Muy bueno. participar, perdón, también pueden hacer uso del chat y por aquí les vamos a leer su comentario. Sí, buenos días. Buenos días. Soy Irma Elena y sí, me gustaría como comentarle de que lo que yo he podido observar, el día de ayer estuve conversando con un compañero y me manifestaba de que él ya está desesperado, que él ya quisiera ir a trabajar. Yo creo que no sé mucho de la vida de él, pero creo que vive solo. Entonces, relaciono que por el hecho de vivir solo, muy probablemente eso le afecta y ya se siente desesperado. O sea, compartirles eso, de que hay personas que ya quisieran que esto termine y poder reincorporarse a las labores, ¿verdad? Pero también hay otras personas, por ejemplo, en mi caso, yo me mantengo en teletrabajo, estoy en los tiempos, digamos, de fin de semana, todos los días hago ejercicio, bailo para poder distraerme y trato de hacer muchas cosas diferentes para no caer en situación de depresiones y esto que usted está mencionando, ¿verdad? Pues compartirles eso nada más. Gracias. Bueno, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí dicen que han podido observar también paranoia en todas las personas y que que en general bastantes personas con personalidad anormal basado en esta crisis. Sí. Bueno, con eso ya tenemos un poquito, ¿verdad? O sea, la realidad es que nos afecta a todos, ¿verdad? Porque todos estamos de alguna manera viviendo esta experiencia, ¿verdad? Y de hecho, quien no tiene miedo, eso también es una seña de que algo está pasando, porque lo normal es tener por lo menos cierto grado de temor, porque el miedo nos hace actuar para cuidarnos. Y si no, ahí tenemos gente que de repente hace cosas un poco curiosas y que a uno lo sorprenden, ¿verdad? Como por ejemplo un grupo que hizo una fiesta en Miami, creo que fue, para contagiarse.
y que se definiera ya el asunto, ¿verdad? Entonces, y ahí es el punto, ¿verdad? Como la incertidumbre lleva a un estado donde es preferible que la cosa se defina. No nos gusta la incertidumbre. Más adelante vamos a hablar un poquito cómo podemos manejar esa incertidumbre. Ok, hoy quería retomar qué pasa a nivel del sistema nervioso. Primero a nivel de cerebro y luego a nivel del sistema nervioso autónomo, que es el más periférico. Acá yo he puesto un poquito más rojito la amígdala, que es esta estructura de acá. Realmente todo el sistema límbico tiene que ver con las emociones y las emociones tienen que ver con la sobrevivencia. ¿Ya? Cuando hay algo que sucede en nuestras vidas que tiene mucha importancia, incluso importancia para nuestra sobrevivencia, las emociones se disparan de una manera intensa. Y así el cerebro reacciona. Aquí hay que prestar atención. Ahí interviene mucho esta estructura que se llama amígdala, como la de la garganta, solo que este es a nivel de cerebro medio. Y parte de lo que hace la amígdala es como poner en alerta todo el sistema nervioso de que algo importante ocurre y hay que prestarle atención. Y entonces ahí interviene memoria y otros procesos, ¿verdad? Y si el cerebro llega a la conclusión de que es importante para la sobrevivencia, entonces desencadena 2 o 3 procesos, podríamos llamar, que son importantes para la sobrevivencia. Uno es ataque, el otro es huida, y el otro es nos paralizamos. Ya vamos a hablar un poquito, ¿no? de eso, ¿verdad? Y sus implicaciones, ¿verdad? Son procesos que sirven sobre todo cuando la amenaza es física, ¿verdad? Porque en el pasado las amenazas eran a lo mejor otra tribu, alguien que venía a atacar o animales que podían atacar. Pero hoy, con el desarrollo de nuestras sociedades, la mayor parte de amenazas no son tan así. E implica mucha interacción social. Entonces necesitamos regular esos mecanismos de manera que las emociones no nos deporten. Porque cuando se desencadena los mecanismos de sobrevivencia, parte de lo que ocurre es que la energía, la sangre, se va hacia brazos, piernas, para poder reaccionar de manera rápida y atacar o huir. Pero el metabolismo del cerebro baja. Y esa es una desventaja para manejar la complejidad de la problemática de nuestras sociedades. Y aquí pongo el sistema nervioso autónomo con el parasimpático y el simpático. El simpático que tiende a activarnos más y el parasimpático que tiende a bajar la intensidad de la excitación nerviosa. ¿Por qué lo pongo? Porque el sistema nervioso llega a todo nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué? Ahí se pueden desatar algunos síntomas. Por ejemplo, con el miedo, mayor palpitación del corazón. Se altera la respiración. Dentro de las personas que yo he atendido, 3 han tenido ese tipo de síntomas, donde sienten que se les acelera el corazón, tienen dificultad para respirar. Cuando sienten eso, sienten que algo malo les está pasando y que se pueden morir. Y se sube entonces más la angustia. Pero en gran parte es provocada por el mismo miedo. ¿Vale? Entonces, todos nuestros órganos se ven influidos. Y aquí hay algo interesante.
La energía se gasta en ese tipo de procesos para supuestamente defenderte de algún ataque, de alguna amenaza. Y entonces, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? Tiene menos energía para defendernos de las enfermedades. De ahí que sea como muy importante, y lo vamos a ver también al final, el mantener emociones saludables que permitan al sistema inmunológico funcionar de una manera óptima. ¿Ya? Es decir, las emociones negativas, que normalmente ya llamamos negativas, intensas, tienden a hacer que bajen nuestras defensas. ¿Okay? Entonces, el aprender a manejar un poco mejor nuestras emociones también tiene sus efectos prácticos para permanecer más saludables y estar mejor preparados para las enfermedades. Y acá tenemos un concepto que se ha desarrollado a partir del trabajo en psicoterapia. Se habla de la ventana de tolerancia de las emociones, de las sensaciones, ¿verdad? De tolerancia para lidiar con las situaciones duras de la vida. ¿Ya? Entonces todos tenemos una ventana de tolerancia que puede ser pequeña o más grande. Mientras más pequeña sea, más fácilmente vamos a perder el control ante las situaciones amenazantes, ante los problemas, ante los conflictos. Porque nuestra ventana de tolerancia es pequeña. Y como ven acá en la diapositiva, arriba tenemos un volcán. Cuando nos salimos de la ventana de tolerancia hacia arriba, es decir, demasiada activación, demasiada excitación del sistema nervioso, entonces es como que desbordamos explotando como un volcán. Ahí puede venir ataques de ansiedad, ahí puede venir cólera, ahí puede venir una actividad desorganizada, ya vamos a ver un poquito más. Pero también nos podemos desbordar hacia abajo, es decir, es como que nos apagamos, nos congelamos y quedamos en una especie de invernación. ¿Qué sucede ahí? Ahí puede suceder como que nos estamos desconectando, ¿ya? La excitación se reduce al mínimo. Veámoslo acá en la siguiente diapositiva. En esta zona media es la ventana de tolerancia o la zona óptima de activación. Acá arriba es el exceso. Como pueden ver, algunos de los síntomas son ansiedad, cólera, impulsividad, compulsión, es decir, hacer cosas, pero de una manera compulsiva, por ejemplo, el higienizarse, lavarse las manos, el andar pendiente de no contagiarnos, pero de una manera compulsiva. Bueno, pero las compulsiones pueden venir de diferentes maneras. Puede ser trabajando mucho, haciendo demasiado ejercicio, manteniendo la mente ocupada para no pensar, para no sentir. Esa es la función que cumple la compulsión. Hay un aumento de las sensaciones como el ritmo del corazón, ¿verdad? Las palpitaciones, presión en el pecho, dolores, ¿sí? Aumento de esas sensaciones. Una reactividad emocional intensa, ¿ya? Y entonces ahí es donde puede venir ciertas crisis de angustia, ataques de pánico, de repente me peleo con alguien que tengo a la par y por algo pequeño, pero es porque me he salido de la ventana de tolerancia, ¿ya? Luego puede haber una especie de hipervigilancia, es decir, estar alerta en todo, ¿verdad? De qué es lo que va a pasar, de cuáles son las últimas noticias. Esto nos puede llevar a un insomnio, ¿verdad? Que siempre se permanece
un estado de demasiada alerta y siempre dándole vueltas a otras ideas. Pueden venir imágenes intrusivas de cosas que hemos visto en la tele, a lo mejor de enfermos en Nueva York o en China o en cualquier otra parte que hemos visto, y se nos vienen a la mente esas imágenes una y otra vez, provocando aflicción. Y finalmente, desorganización del pensamiento. Estamos tan acelerados que no logramos enfocarnos en una sola cosa. Veamos ahora la zona de hipoactivación, es decir, cuando hay muy poca activación, hay muy poca excitación del sistema nervioso, que es también una forma de protegerse ante esas emociones que nos han desbordado. Entonces, para no sentir tanto, es como que nos desconectamos, nos anestesiamos, ¿ya? Ahí puede venir depresión, desesperanza, ya como que hemos perdido la capacidad de sentir, no sentimos mayor cosa, ni sensaciones en nuestro cuerpo, ni emociones. Estamos desconectados, ¿ya? Desconectados de nosotros mismos, de los demás. Es esa anestesia en la que hemos caído, como una forma de protección. Y entonces nuestro pensamiento también se enlentece, ahí pueden venir problemas también de memoria y reducción de movimiento físico. Aquí es importante que tomemos en cuenta que cada persona tiene sus propias tendencias en base a su propia historia de vida. Hay quienes tienden a irse más a la hiperactivación y hay quienes tienden a irse más a la hipoactivación. Y hay quienes, a veces de una, a veces de otra, ¿no? Pero el punto es que cuando nos salimos de esa ventana de tolerancia, ya nos provoca malestar, el malestar es considerable y empieza a afectar nuestro funcionamiento, ya sea en el trabajo, en la familia, en las relaciones que tengamos con las demás personas, ¿verdad? En las diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Uno de los casos que yo atendí hace poco, ¿verdad? Estaba sintiendo deprimido. Él llamaba a sus amigos todos los días, los amigos no, y entonces empezaba a sentir por qué yo sí lo hago y ellos no, y entonces estaba sintiendo como que no les importaba mucho a sus amigos, ¿verdad? Y entonces cuando empezó a caer en ese estado, comenzó a encerrarse en el cuarto, a aislarse, a salir muy poco de su cuarto. Okay. Ahora, lo importante es qué vamos a hacer, ¿verdad? O sea, hay que comprender de que el miedo es normal, pero como veíamos en la ventana de tolerancia, si es excesivo, nos dificulta la vida, ¿ya? Cierto nivel de ansiedad nos ayuda a cuidarnos, nos ayuda a buscar soluciones, pero si es excesiva, ya nos empieza a generar no solo malestar personal, sino que dificultad para tomar decisiones, para relacionarnos con los demás, para organizar nuestro trabajo. Y ahí es donde se vuelve problemático. Por eso es importante que veamos cómo manejar todo este estrés, todo este miedo que se puede desencadenar. Acá tenemos varios puntos. Tenemos 12 puntos, ¿ok? Entonces, lo primero es que al estar en casa se pierde la estructura y la rutina diaria. Y entonces al perder la estructura y rutina diaria, ¿verdad? De que las cosas no están como muy claras cuáles son el horario para cada cosa, hay gente que se desorganiza y
y realiza quizás muy pocas actividades productivas o que le ayuden, y pasan muy metidas en las noticias o simplemente distrayéndose. Entonces, en esos casos, ¿verdad? Parte de lo que puede suceder, por lo menos en algunos de los casos, es que hay una sobrecarga y entonces se salen de la ventana de tolerancia. Otros casos que yo he visto es cuando hacen trabajo desde la casa, ¿verdad? Y entonces a veces se alargan excesivamente los horarios de trabajo. Y gente que salía a las 5 o a veces a las 6 de la tarde, están a las 7, a las 8 o más horas trabajando. Y encima de eso, atendiendo a algunas necesidades de la casa. O trabajando y lidiando un poco con los niños. De hecho, pareciera ser de que ha aumentado el maltrato hacia los niños, hacia los hijos, ¿verdad? Pero tiene que ver con todo este estrés adicional al que estamos sometidos todos. Entonces, es importante priorizar y es para establecer una estructura o rutina que nos ayude a funcionar mejor, que nos dé cierto orden y cierta seguridad de cómo vamos a manejar las cosas. La estructura, los límites son necesarios para un buen desempeño como personas, como padres, madres. Necesitamos de esos límites y de esa estructura. De lo contrario, nos sobrecargamos, nos desorganizamos y el estrés nos atrapa. Lo otro es hacer ejercicio. En intervención de una de los participantes, si se recuerdan, habló de la estructura y del ejercicio y del baile. ¿Okay? Con el ejercicio, no solo botamos tensión acumulada, sino que generamos dopamina, que es una sustancia que ayuda al bienestar. ¿Ya? Entonces, el hacer ejercicio puede ser muy, muy útil en estos casos, ¿verdad? Aparte de que nos mantiene activos y más saludables. Luego, una buena alimentación, una alimentación balanceada, combinada con lo de la rutina, porque de repente la rutina podía ser de que comamos a una hora un día, a otra hora otro día, y eso afecta también la salud, ¿verdad? Es de tomar en cuenta de que, sobre todo para las personas que se están sintiendo ansiosas, revisar el tipo de alimentos que están consumiendo, sobre todo bebidas estimulantes, café, por ejemplo. ¿Ya? Hay personas que el café tiende a aumentarles los niveles de ansiedad. O sea, es uno de los puntos a cuidar. ¿Sí? Hay quienes para relajarse, parte de lo que hacen es beber bebidas alcohólicas. Y en general no es mayor problema, pero hay una tendencia que hay que cuidar, ¿verdad? Si no se está incrementando la cantidad o la frecuencia, o si se está comenzando a beber solo simplemente. De hecho, parte de lo que se está previendo organismos de salud, como la Organización Mundial de la Salud, es que van a haber mayor problema de alcoholismo y de consumo de otras sustancias, de drogas, ¿no? Porque es una forma de buscar un alivio, ¿verdad? El asunto es que no ayuda, entonces no ayuda a largo plazo, aunque las personas pueden sentir un alivio en el corto plazo. Luego, la buena higiene del sueño, es decir, mantener horas regulares para dormir y horas adecuadas, ¿verdad? O sea, dormir suficiente. Me decía una señora que hace trabajo desde la casa, pero también cuida a los hijos, y con la cantidad de tareas que le dejan a los hijos, entonces siente que no tiene tiempo para ella.
Y entonces termina durmiéndose a veces a las 12, a veces a la 1, a veces a las 2 de la mañana. Es parte de esa desorganización en la que se cae, que se rompe la estructura o rutina y afectando en este caso del sueño, ¿verdad? Y cuando empieza a haber insomnio y si este se prolonga mucho, empieza a afectar todas las áreas de nuestra vida. ¿Ya? Entonces es clave cuidar el sueño, ¿verdad? Y ahí creo que es importante mencionar estos aparatitos, ¿verdad? No dormirse viendo los últimos chats, los últimos, ¿cómo se llama? Las últimas noticias, ¿verdad? Hay varios estudios que indican de que cuando las personas duermen viendo sus celulares o aparatos electrónicos antes de acostar, hay mayores problemas de insomnio. Entonces, mejor dejarlo no a la mano, sino que un poquito más retirado. Esa es una recomendación. Luego tenemos manejar información adecuada y útil, ¿verdad? O sea, hay tanta información y a veces contradictoria, entonces seleccionemos qué nos sirve y lo que no nos sirve no sobrecarguemos. ¿Sí? ¿Qué nos sirve? Saber qué es lo que tenemos que hacer para cuidar, cuáles son los síntomas para reconocerlos y entonces saber qué hacer en el caso de que nos contagiamos nosotros o personas cercanas a nosotros. De ahí, si no está en nuestras manos resolver situaciones que se van planteando, es mejor limitar la información a la que accedemos, ¿verdad? Para no entrar en esa sobrecarga que muchas personas han estado cayendo. Luego, realizar actividades agradables. Ya mencionaron el baile, me recuerdo de otra persona que mencionaba jardinería, retomar hobbies, juegos en familia, cantar, escuchar música, lecturas que sean agradables para la persona, ¿no? Es una forma como de recargarse y dejar de girar solo alrededor del problema. Luego tenemos aceptar la realidad y elegir enfocarnos en nuestro círculo de influencia. ¿Ya? Es decir, no se trata de no ver, no oír, no, necesitamos saber dónde estamos parados para cuidarnos bien, ¿verdad? Necesitamos saber qué está pasando y no ponernos a pelear con algo que no vamos a cambiar. Sino, ok, ¿qué podemos hacer ante eso? Y ahí es útil el círculo de influencia que menciona Stephen Covey, ¿verdad? De no centrarnos tanto en preocupaciones que no podemos resolver. De cuándo va a estar la vacuna, de cuántas personas se están contagiando. ¿Qué está en nuestras manos? ¿Cuál es nuestro círculo de influencia? Nuestro círculo de influencia es cuidarnos nosotros, hacer cosas que nos ayuden. Si nos toca trabajar, pues enfocarnos en el trabajo cuando sean horas de trabajo, compartir en familia, a lo mejor dedicar un tiempo también para ver de qué manera podemos reinventarnos y utilizar esta situación de una manera creativa para dar un giro a nuestras vidas, no solo en el área de trabajo, sino que en las diferentes áreas. Porque parte de lo que está haciendo esta pandemia es que nos va a obligar de algo, porque no solo ahorita, sino que en un futuro, a reinventarnos en muchos aspectos, ¿no? Y a priorizar muchas cosas en nuestras vidas, ¿no? Entonces, esa es la parte de aceptar la realidad
y enfocarnos en nuestro círculo de influencia, en lo que podemos hacer. No solo quedarnos en las preocupaciones, salirnos de las preocupaciones y ocuparnos en las cosas que sí podemos resolver, no en las que no podemos resolver, porque entonces vamos cayendo en una posición donde nos vamos sintiendo como víctimas, atrapados, y empezamos a aumentar nuestro malestar, a quejarnos y a frustrarnos. Entonces hay que elegir cuál va a ser nuestra respuesta, ¿verdad? De una manera constructiva, ¿verdad? Aceptando de que estamos ante una situación que tiene mucha incertidumbre, ¿verdad? Es cuándo termina la cuarentena, cuándo van a encontrar la vacuna, qué va a pasar en nuestros trabajos, cuál va a ser la situación económica del mundo. Hay cantidad de cosas que no podemos saber a ciencia cierta qué va a pasar, pero ante la incertidumbre, ¿qué es lo que se necesita? Confianza y fe, ¿ya? O fe, dependiendo de si tienen una vivencia religiosa, espiritual, ¿verdad? Confianza en de que tenemos las capacidades para salir adelante, enfocarnos en los recursos, nuevamente en ese círculo de influencia, en lo que podemos hacer. Y para las personas que tienen ideas religiosas y una fe, ¿verdad? Fe de que las cosas, incluso cuando son dolorosas o parecen males, de ahí muchas veces surge algo bueno. Entonces, si se tiene una idea religiosa, seguir creyendo en un Dios bondadoso, ¿verdad? Que a veces proporciona vivencias duras para que encontremos mejores caminos. Entonces acá cada quien opta sin más confianza en las propias capacidades, o también incorpora la parte espiritual. Luego en el punto 9 tenemos conectar socialmente. Cuando nos aislamos somos más vulnerables. Evidentemente la cuarentena pone límites, pero este tipo de medios a través de internet ayuda mucho, ¿ya? Yo conozco varias personas que hacen grupos familiares o grupos de amigos para platicar, ¿verdad? O a veces para jugar, cuando son más jóvenes, hacen juegos en línea, ¿verdad? Y ahí están platicando y compartiendo, es decir, mantienen esos vínculos. Y cuando hablo de conectar socialmente, ¿verdad? También estoy tratando de incluir ahí conectar verdaderamente con las personas. A veces no valoramos las cosas hasta que nos hacen falta. Y entonces la limitación de la cuarentena nos hace valorar también más a muchos, ¿verdad? La necesidad que tenemos de conectarnos con otros, de sentirnos escuchados por otros, de sentirnos apoyados y también de apoyar y escuchar y lograr esa conexión humana que realmente nos hace sentir bien a todos. Esa es una necesidad de todo ser humano. Pero a veces en la rutina del día a día vivimos desconectados. Entonces reevaluar también eso, ¿verdad? Reevaluar cómo hemos estado viviendo nuestras vidas y establecer nuestras prioridades, ¿sí? Luego hay ejercicios de respiración, de relajación, ¿verdad? Meditación, oración, coherencia cardíaca, que es otro tipo de ejercicios al que me voy a referir brevemente, ¿verdad? Y quizás solo para relacionar dos puntos quería retomar lo de la oración con lo de la incertidumbre, confianza y fe, ¿ya? Porque a veces se ora, pero se le dicta a Dios qué es lo que tiene que hacer por nosotros. Y entonces
yo he visto cómo muchas personas viven esa oración con la angustia de si Dios va a cumplir, si va a escuchar o no me va a escuchar, si va a satisfacer mis demandas o no. Pero esa es una oración que frecuentemente no da paz porque no hay confianza ni fe, ¿verdad? Entonces, la recomendación ahí es una oración con la plena confianza de que Dios es bueno, quiere darnos lo mejor y sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces simplemente lo soltamos, ya no queriendo controlar las cosas, sino permaneciendo en la confianza de que vamos a salir adelante. Y nos enfocamos entonces en vivir nuestro presente, porque de todas modas, de acuerdo a lo que vayamos haciendo en el hoy, así va a ser nuestro futuro. Y ahí, pues, podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Como decía, reinventarnos o prepararnos, ¿verdad? Hay gente que ha tomado cantidad de cursos en línea que han puesto incluso universidades y muchos cursos de gratis, ¿verdad? Como para formarse de una manera extra, ¿verdad? Pues conectarse socialmente que les mencionaba. Ok, quizás voy a hacer un alto acá y quisiera saber si hay algunas preguntas. ¿Algún comentario? ¿Alguna Sí, duda? hay varios comentarios. Sí. Natalia, ¿puede leer algunos, por favor? Sí. Veamos, dice Maribel Argueta, no todos sabemos manejar las emociones porque no es algo que se enseña ni en las escuelas ni en muchos hogares. Me pasó a mí hace 5 años que quedé desempleada y a raíz de eso empecé a sufrir, como lo dice usted, de ansiedad, insomnio, exaltaciones bruscas de ánimos y todo eso repercutió en el desarrollo de una enfermedad metabólica relacionada a la tiroides. Ok. Ok. Sí, definitivamente, ¿verdad? Luego sí, espero que haya tiempo. ¿Hasta qué horas tenemos, Roberto o Natalia? Tenemos tiempo todavía para contestar un par de preguntas. Dice unos 10 Jessica Pineda, Sí. ¿qué se puede hacer con un equipo de trabajo que está bajo el estrés de trabajar directamente con los casos de COVID? Ok. Bueno, yo creo que es importante un poco ahí la cohesión entre el grupo, ¿verdad? Y hacer especies de aperturas diarias donde los diferentes miembros del equipo puedan sentir el apoyo de los demás, donde puedan expresar sus necesidades y que se puedan ir resolviendo parte de esas necesidades y que también puedan hacer una especie de cierre, ¿verdad? Chequear un poquito cómo se va sintiendo cada quien, ¿verdad? Para ver si alguien necesita un apoyo extra, adicional, y que requiera hablar con alguien. Porque ciertamente los equipos que están directamente en la primera línea de batalla son los que más fácilmente pueden verse afectados, incluso con síntomas un poco más fuertes de los que hemos hablado acá, ¿verdad? Entonces tiene sus aspectos prácticos de ver cómo están las necesidades y tratar de llenarlo. Y lo otro es la cohesión del equipo, el reconocimiento del equipo, ¿verdad? Del esfuerzo que se está haciendo, el cómo valorar la misión que están teniendo, de manera de que sientan que su esfuerzo, su sacrificio tiene sentido y que a la vez hay cierto interés porque el equipo esté bien, incluso físicamente, y que se busca protegerlo. Ok. Perdón, Jazmín Chacón nos comenta, a veces me sucede que un día estoy de buen ánimo, al otro no tanto.
Llega la preocupación y desesperanza, a pesar de que trato en la medida de lo posible tener una rutina ordenada, un sueño adecuado, me parece, etcétera. Es un círculo que no logro romper. Ok. Habría que ver ahí cuáles son las ideas que provocan que se venga para abajo, ¿verdad? Porque tiene que ver muchas veces con las cosas que pensamos. Puede ser preocupaciones sobre el futuro o del presente, ¿verdad? O la frustración de las condiciones en que estamos. Entonces, enfocarnos en el círculo de influencia, vuelvo a enfatizar, y procurar conectarse con la confianza o con la fe en el sentido espiritual, ¿verdad? Y buscar también la forma de poderlo hablar con otras personas, donde no se contagien negativamente, sino que puedan desarrollar una perspectiva que le ayude a todos, ¿no?, los que están hablando sobre eso, ¿verdad?, a tener una visión más, no positiva en el sentido de ignorar lo que está sucediendo, sino que veamos que tenemos elecciones. Es decir, podemos elegir, podemos hacer cosas para protegernos, podemos hacer cosas para estar mejor, podemos prepararnos para lo que venga, ¿ya? Y identificar cuáles son esas cosas que podemos hacer, ¿no? Si hay tiempo, me gustaría enseñarles un ejercicio de coherencia cardíaca. Ok, dale, dale. Ok, paso entonces al ejercicio ese. La coherencia cardíaca aumenta el bienestar, mejora el sistema inmunológico, inspira y mejora el rendimiento. Ese es parte de los efectos que se ha estudiado que hace la coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca la miden con ciertos aparatos que tiene que ver en qué tan armónico es la gráfica que se desprende, no del ritmo cardíaco, sino que del lapso entre un latido y otro. A partir de ahí sale la coherencia cardíaca. Y acá tenemos la comparación entre diferentes emociones: enojo, relajación y aprecio. El enojo, al igual que otras emociones que consideramos negativas como ansiedad, tristeza, produce una desarmonía, es decir, una incoherencia cardíaca. Y por lo tanto, no solo nos sentimos mal, sino que nuestros diferentes sistemas, el sistema inmunológico, el sistema endocrino, digestión, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, comienzan a funcionar de manera desarmónica. Eso tiene un impacto negativo en nuestra salud. Acá podemos ver que la relajación produce un poco más de armonía, pero es mucho más armónico que la relajación cuando logramos generar en nosotros sentimientos como los de aprecio. Y esa es como la llave para poder generar en nosotros esa coherencia cardíaca, las emociones. ¿Cuáles emociones? Aprecio, amor, compasión, paz, bienestar, tranquilidad, ¿verdad? Las principales son aprecio, compasión. Compasión no en el sentido de lástima, sino que de querer el bien de la otra persona, ¿ya? Gratitud, ¿verdad? Esas serían como las que más generan la coherencia cardíaca. Acá tenemos comparación entre frustración y aprecio también. Y entonces, para generar esa coherencia cardíaca en nosotros, ¿qué podemos hacer? Lo primero sería hacer una lista de cosas, personas o situaciones que nos hacen sentir bien, ¿ya? Ya sea que nos hacen sentir aprecio, amor, paz, bienestar.
cualquiera de esas emociones, ¿no? Para alguien puede ser estar en contacto con la naturaleza, rodeado de vegetación, en un clima fresco. Para otra persona puede ser pensar en un ser querido e imaginarlo sonriendo. Yo, por ejemplo, una de las imágenes que más me genera, una de las principales es ver a mi hijo sonriendo, ¿ya? Eso inmediatamente cambia mi estado de ánimo. También me genera mucho, yo diría que es como aprecio, el ver el cielo estrellado, me encanta, o la naturaleza, me encanta, o pensar en seres queridos, ¿verdad? Como mis hermanos, mis padres, mi esposa, mis hijos. Incluso pensar en la mascota y jugando con la mascota genera emociones positivas. Entonces, lo primero es tener esa lista de situaciones, personas o cosas que nos generan ese bienestar. Porque a lo mejor necesitamos utilizar varios de esos, ¿no? Entonces, ya tenemos la lista y entonces lo otro es que nos vamos a enfocar en el área del corazón, ¿ya? ¿Cuál es el área del corazón a la que me refiero? Porque hay personas que lo ubican acá, pero la realidad es que el corazón está más hacia el centro, un poquito desplazado hacia el lado izquierdo, pero está protegido por el hueso de aquí de en medio, que es el esternón. Entonces está acá. Nos enfocamos en esa área y utilizando nuestra imaginación, imaginamos que estamos respirando por esta área del corazón, ¿okay? Que por ahí entra y sale el aire. Una respiración rítmica y natural, que sea cómoda, tratando solo de hacerla un poquito más profundo de lo que lo hacemos normalmente. 5 o 6 segundos para inhalar, 5 o 6 segundos para exhalar. ¿Okay? Ya que estamos enfocados en esa área y imaginando que respiramos por esta zona de acá, entonces lo mismo, ahí está lo mismo. Entonces, mientras mantenemos la atención centrada ahí, activamos sentimientos positivos. ¿Cómo? A través de recordar los momentos en que nos sentimos bien. Entonces, yo podría ver cómo mi hijo sonríe, o estar en familia reunidos, compartiendo y de una manera agradable, o recordar una noche estrellada, ¿verdad? Llena de estrellas, donde me sentía muy bien. Cada quien va a tener sus propias escenas, pero más importante que la escena es activar la emoción de gratitud, de aprecio, de amor, de compasión. Cuando la activamos, eso quiere decir, muy probablemente ya estamos en coherencia cardíaca en cierto nivel, ¿verdad? Hay aparatos que lo pueden medir, incluso aparatos manuales muy manejables, ¿verdad? A nivel individual, ¿verdad? Pero si no los tenemos, pues eso simplemente lo podemos saber si estamos en coherencia cardíaca o si estamos sintiendo la gratitud, el aprecio, el amor, la compasión, la paz, el bienestar. Muy probablemente cuando hagan el ejercicio van a darse cuenta que se tiende a ir el foco de atención del corazón, a veces se va hacia otra parte, hacia la cabeza y a otros pensamientos. Si eso ocurre, no se preocupen, así funciona un poco la mente, simplemente volvemos a enfocar nuestra atención acá en el centro del pecho. ¿Okay? ¿Por qué eso genera coherencia cardíaca? ¿Por qué la atención acá? No se sabe exactamente. Lo que sí les puedo compartir es de que hay varias investigaciones que se han hecho al respecto, ¿verdad? Donde han visto cómo se da esa coherencia cardíaca, y parte de lo que está sucediendo tiene que ver con que han descubierto que en el corazón hay neuronas.
y han mapeado las neuronas del corazón y han descubierto que la información que el corazón envía al cerebro es mayor que la que el cerebro envía al corazón. Esa parte es bien interesante y entonces siempre yendo en esa línea han descubierto que el corazón sí interviene e influye mucho en el manejo de las emociones, particularmente en el mensaje que manda al cerebro, ayuda a que se produzca la hormona oxitocina. La oxitocina es la hormona, le llaman también hormona del amor, porque genera eso, amor, ayuda a establecer vínculos con las demás personas. Cuando una madre tiene a su hijo recién nacido, hay una alta producción de oxitocina, ¿ya? Y cuando manda esas señales al cerebro, ayuda a que el sistema límbico, que está sobreactivado y haciendo que se genere cortisol, que es la hormona del estrés, diga, calma, no pasa nada. Y entonces disminuye la producción de la hormona del estrés. O sea, se disminuye el estrés y aumenta las emociones positivas como el amor, compasión, gratitud, que tienen que ver con la oxitocina. ¿Sí? ¿Cuánto se puede hacer cuánto puede durar un ejercicio de estos? Puede ser breve, ¿ya? Puede ser 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, puede ser breve. Y con práctica, incluso se puede hacer con los ojos abiertos mientras se hace se espera, bueno, ahorita no salimos mucho, ¿verdad? Pero mientras se hace cola en algún lugar, banco, súper, o lo que sea, ¿ya? En los tiempos muertos se puede hacer. O se recomienda hacerlo al inicio del día, a mitad del día y en la noche. En la noche particularmente hay personas que se acuestan pensando en todas las preocupaciones, en los problemas. En vez de eso, mejor hacer un ejercicio de coherencia cardíaca. Por supuesto, esto con la práctica va siendo más fácil, ¿verdad? Y se pueden aprovechar diferentes momentos, no solo esos 3, ¿verdad? Sino que todos los tiempos muertos, ¿verdad? En vez de estar estresando por la cantidad de noticias negativas que escuchamos, ¿no? Ok, entonces tenemos que el miedo tiene un poder destructivo y tiene un poder constructivo. Enfoquémonos en buscar la forma de construir mejores hábitos que nos ayuden a nuestra salud física, emocional, mental. Aprovechemos en lo que siga de la cuarentena para aprender nuevas cosas. Establezcamos realmente contacto, conexión con las otras personas, ¿verdad? Ya hemos visto lo fácil que eso se puede perder. Reevaluemos y reinventemos. Eso sería lo que les podría decir. Si hay tiempo, no sé si hay tiempo todavía, Natalia o Roberto. Unos 5 minutos, creo yo. 5 minutos. Okay. Bueno, entonces 5 minutos. Vamos a ver. Lo voy a guiar entonces en un pequeño ejercicio de coherencia cardíaca. Ok, les voy a pedir que enfoquen su atención en el centro del pecho, la región del corazón. Utilicen su imaginación
para visualizar como que si el aire entra por el centro de su pecho. O para sentir como que si el aire entra por el centro de su pecho, en la región del corazón. Sientan cómo ese aire entra, respirando más o menos a un ritmo de 5 o 6, contando 5 o 6 para inhalar y para exhalar. De una manera natural, respirando de una manera natural, rítmica, que sea cómoda para ustedes. Incluso pueden imaginar cómo en el centro de su pecho hay un botón de flor cerrado que a medida que ustedes respiran comienza a expandirse, expandiendo todos sus pétalos ampliamente hasta quedar esa flor completamente extendida. Y ahora, siempre manteniendo su atención en el centro de su pecho, imaginando que respiran por esta región del corazón, conéctense con emociones como de gratitud, amor, compasión, recordando a seres queridos o mascotas, o lugares o eventos que los hayan hecho sentirse muy bien, con aprecio, con gratitud, con paz, bienestar. Y a medida que respiran, conéctense con esa emoción y sientan como si con cada inhalación inhalan gratitud, aprecio, paz, bienestar, amor. Y con cada exhalación también exhalan y proyectan alrededor de ustedes aprecio, gratitud, paz, bienestar, amor. Voy a quedar unos segundos en silencio mientras ustedes siguen respirando por el centro de su pecho, respirando aprecio, gratitud, paz, bienestar, amor. Si en algún momento sienten que se desconectan de la emoción, pueden utilizar cualquier otra de las situaciones de su lista de aprecio para activar la emoción. Muy bien. Ahora, si gustan, ya pueden ir saliendo del ejercicio. Esto es pues lo que les tenía preparado para este pequeño webinar sobre el poder del miedo, que puede ser destructivo o puede ser constructivo. Las emociones no son nuestras enemigas, son nuestras guías que nos indican que necesitamos hacer algo. Escuchemos simplemente su mensaje y hagámoslo. Ocupémonos en vez de preocuparnos simplemente. Gracias a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Agradecemos mucho estos consejos, el ejercicio. Y bueno, como lo he dicho en otros webinars, yo creo que los que más aprendemos somos nosotros, Natalia y yo, porque estamos en todos. Pero hoy hemos aprendido algo muy importante y al menos personalmente, que paso ocupado, yo siempre
digo que estoy más ocupado ahora que cuando estaba en la oficina, pero he empezado a ver a través de la ventana que eso también podría ser peligroso, ¿verdad? Porque según yo esto era una cuestión muy buena. De alguna forma hasta criticaba a los que se han quedado como paralizados, pero ahora me has hecho entender que también el exceso de trabajo en que uno se mete podría ser también una señal de que mi ventana, estoy pasando al otro lado de la ventana. Muchas gracias, Juan Carlos, por enseñarnos estas cosas y esperamos, bueno, que a futuro también nos puedan enseñar otras. Gracias a todos por conectarse. Les agradezco. Recuerden que la otra semana, el día martes, vamos a tener otro interesante webinar y vamos a hablar de la nueva normalidad. De eso vamos a hablar, de la nueva normalidad, de prepararnos pues para, sin temor ni nada, a poder trabajar en otras condiciones y a seguir. Es parte de la resiliencia que debemos de tener. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos y a todas. Ahí está el chucho.